Hola, hola, yo soy Dani Ábalos Y yo, Gabriel Arango. y somos Magia y Conexión. Si ya habías visto uno de nuestros videos, muchas gracias por volver y si eres nuevo, te invitamos a que ingreses a esta hermosa comunidad donde vamos a hacer y vamos a tener conversaciones para el alma. Y bueno, es la primera vez que tenemos este episodio juntos, así Así que es. vamos a presentarles a todos cuál es la idea de este proyecto, que ya lo han visto, ya hay unos episodios que están en este momento en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube, y la idea pues de este proyecto surge de lo bonito que es encontrar conexiones como la nuestra Sí, o así de es. encontrar personas que en el camino nos van marcando y de un consejo, de una conversación o de a veces simplemente sentarse a tomar algo y a introspectar, salen un montón de cosas que nos ayudan a crecer. Y esas conexiones para nosotros han sido magia y de ahí ha salido magia y conexión. Y ha sido como la idea de poder compartir también con ustedes ese conocimiento que hemos adquirido por los diferentes espacios que hemos compartido, también por los expertos que vamos a invitar acá. Pero en el episodio de hoy les vamos a hablar un poco de nosotros, un poco de cómo esa facilidad de comunicarnos entre nosotros como amigos ha servido para escalar un poquito en nuestros procesos de vida. Así es, Dani. Estamos aquí en este capítulo, pues iniciando. Yo soy la primera vez que estoy haciendo como este tipo de contenido, en el cual me siento pues como muy feliz de compartirlo contigo y más que somos como unas personas, pues como personas muy diferentes y tenemos pensamientos totalmente distintos, pero nos las llevamos muy bien. O sea, cuando nos conocimos hicimos como clic Inmediato. inmediatamente. Entonces, es como lo bonito de la experiencia que ha surgido de esta amistad en la que cuando nosotros, o sea, nos conocimos, tenemos como pensamientos diferentes, no sabíamos pues como lo que pensaba el otro, lo que hacíamos y como por una persona que nos unió, llegamos y dijimos como no, aquí fue. Aquí fue. Pero yo creo que antes eso es lo que lo hace más bonito, porque uno cree que los amigos son iguales a uno. O sea, como Totalmente de que todos los acuerdo. amigos tienen que pensar igual a ti, hacer lo mismo que tú. Y de hecho, yo creo que a veces eso es lo que nos limita mucho, que no abrimos nuestro círculo o no nos damos la oportunidad de conocer personas nuevas que nos pueden mostrar una visión diferente de la vida porque creemos que no son como nosotros. Y mira que es muy particular porque todos mis amigos o mi círculo social, que incluso es bastante pequeño, pero es muy particular, o sea, todos somos totalmente diferentes, o sea, no tenemos como muchas cosas en común o lo que tenemos en común, que es lo que nos atrajo al principio, pues como lo inicial, no es como la base fundamental de la relación, sino que han sido como un montón de pilarcitos que se han formado a través del tiempo que nos ha hecho como prevalecer, pues como amigos y como relación, como una familia ya que se vuelve uno, porque Uno es- relaciones, ya está, los amigos que uno tiene son como la familia de toda la son vida, la la familia que familia uno que uno escoge, escoge. sí, totalmente de acuerdo. Entonces, es como eso, o sea, por eso te decía que nosotros somos un mundo diferente porque tú eres un poco más espiritual, yo soy un poco más cuadriculado, Más racional, científico, pues más racional. sí, exacto, por eso incluso soy ingeniero. Sí. Y me he dado cuenta y he tenido como muchos amigos así como tú. Y es muy lindo porque nosotros no tenemos como esa necesidad de estar hablando todo el tiempo de cosas cuadriculadas o de cosas académicas, sino que nos unen otro montón de cosas, o sea, como cosas frikis, porque igual somos muy frikis, eso es como lo que nos atrajo pues como inicialmente, pero aparte de eso, si tenemos que tener una charla muy espiritual, pues la tenemos yo desde el respeto, obviamente, pues yo entiendo ese tipo de pensamientos y ese tipo pues de conexiones que se empiezan a formar con las personas. Y cuando doy como mi opinión frente a eso, también como que se me respeta mucho en mis creencias o en lo que yo estoy como más arraigado. Entonces, no sé, es como muy particular y muy chévere este tipo de conexiones que se forman. Justamente esa es la idea por la que eres el co-host de este podcast y es que la visión que tienes es completamente diferente a la mía
y eso hace que podamos transmitirle también a las personas que nos están viendo y las que nos están escuchando una visión completamente diferente de las conexiones que tenemos, porque eso es justamente lo que este podcast pretende transmitir. Y es que todos tenemos tantas formas diversas de crecer, de aprender, de inspirarnos, y creemos que solo hay una. Entonces solamente quien hace yoga y medita todos los días puede lograr un crecimiento, o solamente el que va a terapia con el psicólogo, o solamente el que hace constelaciones familiares, o solamente el que va al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana. Y la realidad es que no, todos tenemos diversas maneras de buscar nuestro propio centro o nuestra forma de expandirnos, de crecer o simplemente de ser, y eso es parte de lo que yo sé que tú nos vas a ayudar a transmitir de una Espero que manera sí. completamente diferente, porque sí, yo soy más espiritual, yo soy un poco más holística, me voy un poco más a buscarle un poco el misticismo a todo, y tú no, Sí, yo soy un poco más racional, más donde a racional. mí me espantan y yo soy, no, es el viento, no tiene lógica, se cayó algo, un Fue terremoto, el gato. total. Y el gato no está en la casa, Y el gato no está en la casa, no importa, fue el fue el que vino a gato. visitarlo, el gato que lo estaba buscando. Así es, trata de buscarle una explicación un poco más lógica frente a eso, aunque pues no dejo de largo la parte pues como espiritual ni nada, porque de todas maneras es como una conexión en la que uno se siente como más tranquilo, sea en lo que sea una conexión religiosa, sea una conexión de ángeles, de lo que no quiera creer, pero que te dé como tranquilidad en la mente. Entonces, ese tipo de cosas, pues también las respeto y también las veo como con esa visión. No soy cerrado frente al tema, incluso lo he practicado, lo he hecho, pues he mirado y es muy particular, o sea, es muy chévere ese tipo de sentimientos, pues y de cosas que se van formando, pero una parte de mí todavía sigue diciendo como, no, pero es que, no sé, tiene que estar demostrado, tiene que estar más, tiene que tener un fundamento más fuerte, pero Más sí, científico, más más científico. tangible, ya le hicieron a esto todo el procedimiento Exacto. científico para poder determinar. E incluso busco, o sea, cuando alguien habla o pasa pues algo así, yo soy como, no, pues igual voy a buscar a ver que la luna se alineó con yo no sé qué, incluso, y tiene mucha lógica, incluso desde la ciencia se ha demostrado un montón de cosas pues así místicas que se ha logrado pues como dar la alineación de los planetas y todo que ejerce una fuerza sobre nosotros y va generando pues como este tipo de pues de sensaciones o de misticismo frente a otro tipo de cosas pues que hablaremos más adelante frente a todo lo que pasa, ¿cierto? Pero no sé, me parece pues como muy particular y muy chévere este tipo de espacios. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Y bueno, justamente la invitación es para que entendamos que es un espacio donde vamos a hablar con mucho respeto de todos los temas que podamos tratar, de Es todos correcto. los conocimientos que nosotros podamos transmitirle o de las personas que vamos a invitar, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con sus pensamientos o sus planteamientos, el respeto es lo que va a primar acá. Así Y es. justamente el hecho de que el que conectemos también con esas personas o el que lleguen a este podcast o el que hayan llegado a nuestras vidas de cualquier manera, siempre va a ser una herramienta para crecer, porque de todo uno aprende hasta de las cosas que uno creería que no. Así Porque uno es. está, bueno, por ahí hay gente que uno dice, bueno, tuve una mala experiencia, o yéndonos, por ejemplo, a relaciones de pareja, que es, digamos, como lo que más nos puede confrontar. Nuestra pareja es ese espejo que nos confronta más fuerte. Uno después de terminar una relación puede mirar atrás y decir, ok, todo esto puede ser una lista de cosas que está mal, pero que aprendí y aprendo Ajá. un montón de cosas. Eso es lo más Entonces, importante. hasta de todo eso negativo uno va a aprender y hay que honrar esa conexión. Y lo otro es que no todos tienen a veces la posibilidad de tener con quién sentarse a dialogar, Sí. porque eso es muy enriquecedor, poder sentarte a hablar a veces con un amigo, aunque sea a veces que solo te escuchen, es una oportunidad muy bonita para poder abrir tus emociones, tus sentimientos, y todos quienes de pronto no tengan esa posibilidad en este momento, pues encontrarán en nosotros también un poquito de escucha, nos pueden dejar sus preguntas, nos pueden dejar sus comentarios para que lo podamos hablar acá. Sí, totalmente de acuerdo, porque incluso yo he sido, o bueno, fui una persona muy reservada en la cual
no me expresaba muy bien con las otras personas. O sea, a mí me pasaba algo y yo me lo tragaba. O sea, me encontraba una situación difícil, lo que sé, yo no, tengo que soportarlo, tengo que hacerlo y me lo tragaba. O sea, nunca lo expresé como tal con otras personas y lo que tú dices es muy cierto. O sea, encontrar a alguien o como en tu círculo de confianza, sea una o dos personas, no tienen que ser 10 amigos, 20 amigos, que incluso pues las personas que tienen esa cantidad de amigos no creo que sean muy cercanos todos, o si sí, pues muy bacano, pues chévere que se pueda lograr, pero es muy importante encontrar a alguien, sea tu pareja o un amigo muy cercano. No sé si alguien familiar, pues de pronto se puede lograr, pero no sé, con la familia es como otro tipo de relaciones que uno normalmente tiene, pero bueno, para desahogarse, para contar, o sea, no te tienen que decir nada, o incluso un psicólogo, si uno quiere ir al psicólogo, pero sí es muy importante sacar ese tipo de cosas, porque cuando uno se las empieza a tragar, uno al principio no lo ve malo, uno lo ve mal, porque uno es como, bueno, lo hago, lo soporté, listo, sigamos, y otra vez vuelvo y pues lo trago, lo soporto y hágale, pero llega un punto en el que así no estalles, porque puede que tu personalidad sea de no estallar, vas a llegar en el que te vas a colapsar internamente de todo ese sentimiento o todo eso que te tragaste, ¿cierto? Pues que estuviste como siempre, entonces vas a estar tensionado, vas a como estar malhumorado, vas a reteniendo. estar como con muchas cosas que no sanaste nunca en tu vida. Entonces, no sé, es muy importante lo que tú dices de uno expresarse. Hay personas que es mucho más fácil y que literalmente expulsan todo y otras que nos retuvimos todo, que tampoco es lo bueno. O sea, los dos extremos yo siento que de pronto no es tan malo porque uno, que son malos porque uno debe de tener como un equilibrio, ¿cierto? Pero debe de hacerlo, trabajarlo, conocer personas, de pronto es difícil, para llegar a, pues puede que hayan personas que no, literal, no conozcan a nadie o que se sientan pues como muy en su mundo y no quieran no haberse expresado más, pero eso es lo importante, o sea, empezar como a conocerse o a darse, abrirse un poquito más a las personas, ¿cierto? Entonces, no sé, es un tema muy complejo que así sean comentarios, o sea, hablándole, o así sea escribiendo para uno mismo, pero sacarlo, o sea, sacar ese tipo de cosas. Encontrar la herramienta que funciona para ti. Exacto, Porque por sí, lo menos yo, que me pasó algo parecido, y es que en una época muy difícil de mi vida, yo me tragué todo. Me tragué el sí, no, dolor también, porque mi familia estaba viéndose afectada también, entonces no quería que mi mamá supiera que yo estaba también triste o que mi hermano se diera cuenta que yo también. Entonces yo la fuerte, yo me lo aguanto, yo no pasa nada. Y todo eso me lo tragué durante mucho tiempo. ujú, Pero mi salvación de todo eso en ese momento de mi vida fueron mis amigos. Después de que hice un círculo de amigos, sentí que encontré como ese soporte, así es. ese colchoncito en el que yo sabía que podía llegar a no tampoco dramatizar, porque por lo menos para mí no funciona de esa manera, pero sí encontrar a quien decirle esto me está pasando y con un consejo te puedan abrir un panorama completamente diferente, con la historia de algo que les pasó. A veces uno escuchar esa referencia de alguien que tuvo una historia parecida a la tuya y cómo lo resolvió, te funciona perfecto para tú ver si puede ser una herramienta que a ti también te funcione. Porque eso pasa mucho, por ejemplo, no, yo tuve esto, se murió un familiar, no he podido superarlo, y la gente te dice, no, yo lo superé yendo al psicólogo, y tú dices, No, es no, lo mío, no sí, me no. siento ahí así, no me veo contándole a otra O persona lo mi intenté y no me problema, lo funcionó, fue intenté y no me funcionó, incómodo, sí. pero puede que llegue otro y te diga que es algo que yo hago mucho y es, yo escribí, yo hice un journaling y todos los días escribo cómo me siento, cómo me levanté, cómo, y tal vez esa persona pueda decir, ve, a mí me Me podría sirvió, funcionar eso, sí, me podría funcionar porque sí, no me gustaría ir a contarle a nadie lo que me está pasando, también es pero válido. si lo puedo escribir para mí y todos los días puedo ir siendo un poquito consciente cómo me estoy sintiendo, le podría funcionar. Y ese tipo de cosas vienen de una conversación con alguien al que tal vez no le está pasando exactamente lo mismo que a ti, pero su experiencia puede resonar contigo y ayudarte a encontrar tu método o tu manera. O sí, sí, tu persona o tu método salvador, porque es que incluso uno no se debe cerrar. Y más que no sé, pues porque nunca lo he hecho, pues nunca he hecho el ejercicio de escribir de lo que está pasando, que puede ser algo muy positivo. Incluso Te invito a que lo como hagas. así, incluso pues aquí pensándolo, debe ser muy interesante porque después de un tiempo, años que puedan pasar o meses incluso, pues de que uno ya supera, porque uno está en constante cambio y evolución,
leer lo que uno hizo anteriormente era como, uy, o sea, Me ha pasado me superé, o, totalmente. o esa persona en la que yo era antes, ya no soy Ya totalmente, no o sea, soy soy. totalmente diferente a esto. Y es como que es positivo porque uno evidencia la evolución, el cambio. Es como cuando uno está con una persona, porque pues la persona, entre comillas, puede ser el cuaderno en este caso, que tú cuando estás pues como con alguien o lo conoces y te conoce de toda la vida, no va a notar esos cambios, esos pequeños cambios que uno va teniendo en el camino porque no está ahí, o sea, porque está ahí constantemente, mientras que un amigo lejano que se fue de viaje y volvió a los 3 años, te ve de nuevo y es como, uy, todo lo que cambiaste y tú, Eres ¿en una serio? Lo persona cambié completamente y uno no se diferente. da cuenta de esos pequeños cambios que esperamos que sean siempre positivos o siempre como de evolución y De no de crecer. involución, exactamente, de crecimiento. Pero es muy, o sea, debe ser muy chévere uno como uno mismo darse cuenta de lo que fue, ¿cierto? Y de lo que superó, A mí me ese ha tipo de pasado cosas. que de crisis que he tenido, pues en crisis más que en cualquier otro momento, escribo y escribo y escribo cómo me siento, por qué me siento así, de dónde creo que viene ese sentimiento. Bueno, Pero claro que eso lo aprendí tienes, con el tiempo, o sea, sí, inicialmente sí, solo escribía, después entendí que para poder sanar tenía que entender qué pasó y me volvía a tratar de entender mi emoción. Pero cuando lo leo en ese momento, yo digo, soy una persona completamente diferente a la Daniela que escribió eso. sí, O qué sea, la lindo. Daniela que escribió eso con odio o con dolor o con tristeza, cualquiera que sea la emoción, a veces lo leo y digo, la Daniela de hoy lo hubiera escrito desde un lugar muy diferente. O Sí, si hubiera sentido de una forma muy diferente porque aprendió a verlo diferente, con las herramientas, con una visión de la vida diferente, con una forma de entender el mundo de manera diferente, pero ya no existe. Y uno ahí se dando cuenta que tiene tantas versiones. exacto. Sí, porque uno cree como, no, es que yo soy así, yo no cambio, o ya es muy difícil de cambiar, o a esta es lo que me dice mi mamá, porque yo soy una persona que soy muy cercano a ella y hablo mucho con mi mamá. No de muchas cosas personales, pero sí como de cosas cotidianas o O de la expresando, pues sí, vida. de la vida. Entonces, yo a veces le digo como, ma, o sea, no se estrese o no se preocupe por ese tipo de cosas. No, yo por bromear le digo, obviamente, pues, como no se estrese que se arruga, sino Es un que, consejo. sí, Para que no se arruguen, no se no se estresen. estresen. Igual la vida va a pasar y las cosas van a pasar y nadie se va a morir por lo que esté pasando pues en el trabajo o las crisis que uno tenga, pues que uno cree que es el fin del mundo. Pero bueno, el caso es que yo le digo eso a ella porque mi mamá es una persona muy particular que incluso se parece mucho a mí. O sea, somos muy, bueno, yo me parezco mucho a ella. Somos muy Sí, el orden. similares. Sí, exacto, el orden. Y le aconsejo frente a cosas que yo ya he superado que sé que de pronto ella no lo ha hecho en lo similar que somos, ¿cierto? Entonces le digo como, no te preocupes como por las otras personas, sino como por ti misma, porque ella es una persona que se pierde el sueño muy fácil, o sea que llegan las noches y muchas veces se acuesta a las 2 de la mañana, se levanta a las 4, pues se duerme a las 2 de la mañana, se levanta a las 4 de la mañana, vuelve y se queda dormida a las 5 y luego se levanta otra vez a las 6, pues hace lo que tenga que hacer y vuelve, se trata, o sea, tiene el sueño descontrolado, pero es porque cualquier historia o cualquier cosa le afecta directamente. Entonces, no, qué pesar de tal persona, esa decisión que tomó, que se fue a vivir con tal yo no sé quién y que se le está haciendo daño. Entonces yo le digo como, no te preocupes, o sea, esa persona está en este momento relajada de la vida con la decisión que tomó, porque es que cada uno formamos o tenemos lo que queremos hacer, porque es que nadie obligan, bueno, no Claro, sé qué somos obliguen. las decisiones que Exacto, tomamos. somos las decisiones que tomamos. Entonces yo le digo a ella como, no te estreses ni te preocupes por eso, porque mientras tú estás súper estresada y no estás durmiendo nada, la otra persona está foqueada, está dormida, está relajada, está de viaje, porque es que incluso hasta de viaje se van, y ella no. Entonces yo soy como, no te tomes los problemas de otros hacia ti misma, porque eso es lo que te hace daño a ti y la Claro, otra persona no. te Entonces, lo tomas personal, haces que el dolor sea tuyo o la preocupación o la exacto, tristeza o lo que sea la emoción del otro. Ahí no le estoy ayudando al otro tampoco, solo me exacto. estoy cargando yo el problema y somos dos mal. Sí, o uno solo mal, porque es que incluso el mal para el otro no es el mismo mal para ti, porque es que
Ella, por ejemplo, se preocupa mucho porque no, es que tal persona le está yendo muy bien en su trabajo y se está gastando toda la plata y no está ahorrando nada, entonces, ¿qué va a hacer de su vida después? O cuando yo no tenga el trabajo, yo soy como, pues es la decisión de esa persona. Si no quiere invertir, si no quiere hacer lo que... Es su decisión, si Tal se la vez para gastó esa todo. persona no es importante. Exacto, entonces yo le digo eso y no le importa, sino que se traga el problema y es hágale, aunque lo Pero yo expresa. creo que todos hemos hecho eso. Sí, sí, O sea, total. todos en algún momento llegamos a estar como en, uno ve que alguien está haciendo algo que uno no haría, porque es ahí, cada uno Exactamente. lo ve desde su realidad, de su conocimiento, su aprendizaje, lo que sea que Su piense. perspectiva, sí. Entonces yo digo, ay, ¿cómo va a hacer eso? Ajá. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Eso, ¿Cómo se ¿cómo le hace? ocurre hacer eso? Así tenemos un detrás de Detrás de cámaras cámaras. que nos está afectando. No ¿Qué? mentiras. ¿Cómo toma esas decisiones? No, pero sí es cierto, o sea, uno debe de aprender como a soltar o a liberarse frente a muchos problemas de los demás y no cargárselos a sí mismo, o sea, que sí que le puedes dar un consejo, que sí que lo puedes querer mucho, pero hasta ahí, o sea, uno llega hasta donde la otra persona te permita llegar. Tú no puedes estar como diciendo, no, es que no quiere cambiar, ya le he dicho mucho, que tuvo una temporada que aguantó hambre por las decisiones que tomó, pero es que fueron sus decisiones, tú no lo obligaste a Eso me tomarlas. recuerda a una frase que yo, pues como te digo, o sea, me identifico con eso porque me ha pasado, o sea, Sí, yo estuve también. ahí sufriendo por los problemas de otros, sufriendo por las decisiones de otro, porque yo desde mi versión, desde mi forma de ver la vida, yo decía, debería de ser así, así, así. Y el otro no lo hace y yo soy la que me frustro porque el otro está haciendo en lo que en su individualidad consideraba bien. Puede que le faltara aprender, sí, no, lo que sea, es Decisión. su Ujú. decisión, pero yo interfería. Y recuerdo mucho una frase de una persona que es muy cercana y que quiero mucho, hablando de cosas espirituales, de hecho es una persona pues que es muy religiosa, y me decía, ni siquiera Dios interviene, porque por eso tienen el libre albedrío, Totalmente de porque acuerdo. tú sí, y yo, por Dios, yo porque sí, o sea, ni Dios se metió en esta decisión, ¿yo qué hago? Metiéndome en la decisión de esa persona, si es libre de tomar las decisiones que esa persona considere y las consecuencias pues también las asumirá, las consecuencias son parte de, pues, de poder De su tener la decisión. libertad de decidir, entonces no puedo coartar la libertad del otro. Exacto. O sea, es muy particular porque son las decisiones que no, o sea, que uno no puede meterse ahí, porque tú puedes aconsejar a la persona, tú le puedes decir como no, en mi percepción o en lo que yo siento, de pronto no deberías hacer esto porque ya tuve la experiencia con esto y esto y esto, entonces yo te recomendaría que no hicieras esto, pero ya, o sea, porque incluso yo también era ese tipo de persona, es que como te digo, somos muy similar, ella y yo, pero yo esa etapa ya la solté, ya la liberé porque yo dije, cada quien, cada persona, yo no me voy a estresar por los demás, si yo voy a llegar hasta donde me permitan llegar, si ya de ahí no lo permiten y la persona no quiere, porque yo he insistido años y mucho y sigo y soy una persona terca, porque soy terco, entonces sigo y sigo, pero yo decía como, no, me estoy desgastando, soy yo. Claro. Si la otra persona no quiere, déjela. O sea, yo, por ejemplo, tengo un superpoder que lo digo, y es que yo toco cama y yo me duermo inmediatamente. A mí no me estresa ya nada. O sea, yo antes me preocupaba y sobrepensaba mucho las cosas y eso no me dejaba dormir y me perdía el sueño como actualmente lo hace en ella, pues en mi mamá. Y yo le digo como no, o sea, yo no me voy a hacer más daño ni me voy a preocupar por ese tipo de cosas si la otra persona no quiere. Me preocupo por los míos, o sea, por mis problemas y busco ayuda si lo necesito Todo lo que o mis depende de amigos. ti. Exacto, pero lo que no depende de mí, ya no, ya aprendí, pues ya evolucioné, ya crecí en ese tipo de cosas porque no me preocupan, o sea, ya no, Sabes que no. eso es a lo que se llama ser consciente, es un término que se utiliza mucho para hablar de cualquier cosa espiritual y el despertar de conciencia, pero cuando hablamos de ser consciente, realmente hablamos de que yo no puedo cambiar lo que no sé que tengo. Sí, Entonces, ¿yo cómo puedo saber que meterme o tomarme personal los asuntos de otros es algo que no debería hacer? Hasta que no lo veo, hasta que no soy consciente de que esa acción que estoy haciendo me genera un perjuicio a mí y no le está generando un beneficio al otro, no lo puedo cambiar. Porque eso
tienes que hacerlo conscientemente. O sea, uno no es que de un día para otro chasqueas y ya, yo ya no me Ah, sí, preocupo, yo ya no total, me eso es un proceso. estreso. Es un proceso en el que uno mismo se dice, no, momento, estoy haciendo lo mismo. Momento, Exactamente. yo ya pasé por aquí, estoy otra vez metiéndome en esto. Entonces Sí. uno termina haciéndose consciente a sí mismo de que está repitiendo una conducta. Y puede llegar a eso por cualquier camino. Tú llegaste a eso por ti mismo, o sea, tú solito te diste cuenta. Sí, Pero a veces exacto. uno llega a eso con terapia o con una conversación o esperamos que la mamá después de los regaños. Exacto, entonces yo incluso he tenido este tipo de conversaciones con ella y le he dicho lo mismo, porque mi mamá es súper religiosa, muy religiosa, ella cree muchísimo en Dios, hace pues como mucho tipo de cosas espirituales y siempre es como, no, pero lo que Dios quiera, no, pero tal cosa, y yo le digo, no. O sea, puede que sí, sea lo que Dios quiera o lo que sea pues en sus creencias o como sea, pero yo le digo como no, o sea, es que incluso me le meto por la parte de la Biblia y yo le digo, es que Dios dice, pues no sé, como una frase que escuché por ahí que decía como ayúdate que yo te ayudaré o alguna cosa. Y yo, pero es que tienes que hacer algo al respecto porque Dios por sí solo no te va Claro. a sanar o te va a hacer Dios siempre solo. No, quiere. Para exacto, quienes creemos en Dios, Dios siempre quiere. Dios no exacto. está ya Entonces diciendo, hazlo. no, no No, quiero que te vaya bien. sí, No, Dios siempre quiere. Pero uno tiene que tiene que hacer hacer. algo al O sea, el respecto. llamado a la acción es para ti. ¿Qué estás haciendo? Sí, porque ella dice, cuando decía como, no, es que no puedo dormir por tal cosa, pero no, Dios me va a ayudar. Yo no, ayúdate tú, que después Dios va, si lo permite cualquier cosa, pues lo hace, pero ayúdate tú, porque yo igual no soy una persona muy religiosa, pues que no creo mucho pues en ese tipo de cosas, porque soy más científico, bueno, en fin, pero... pero sí le digo mucho eso, o sea, le aconsejo frente a lo que ella puede hacer, que otra entidad poderosa o superior le ayude en su mente, pues o lo que sea o lo logre, pero que ella haga su paso. Porque incluso las conversaciones que hemos tenido, que ella me decía, no, es que es muy difícil cambiar, no, es que no me pueda, necesito que tú me ayudes cuando veas que estoy repitiendo un patrón o que lo estoy haciendo, como que me corrijas en el momento si lo puedes. Y yo, ah, dale, está bien, lo haré porque me lo estás pidiendo, pues tal cosa. Entonces, como uno a veces no se da cuenta de lo que está haciendo, lo que tú decías, uno pues, estoy cayendo en el Claro, mismo porque es error un patrón, entonces para ti es normal. normal. Lo normal es lo que tú Exacto. haces. Entonces, o cuando otra persona externa lo ve como, hey, lo estás, o sea, te ayudo como a que te des cuenta que estás en lo mismo. Entonces yo soy como, hey, estás de nuevo haciendo esto. Hey, te estás metiendo en la vida del otro. Hey, estás como pensando el problema de lo, deja, o sea, entonces le hago como caer en cuenta de lo que está pasando y se retracta un poquito más y es como, bueno, sí, gracias por darme cuenta, o no voy a sobrepensar tanto esto, no voy a hacer, entonces Y la empieza como estás eso. acompañando en su proceso Un poquito, invadirlo, sí. sin invadirlo y Sí, en sin lo invalidar posible. que pues finalmente es un proceso. Todo es Sí, un total. proceso porque por más que uno, pues hay muchas cosas que yo te digo, yo he ido trabajando muchas cosas en mi vida para irlas dejando y aún así todavía hay muchos momentos en los que yo digo, estoy haciendo lo mismo, ¿por qué? Exacto. Es que es difícil, o sea, Es salir difícil uno difícil. cambiar y salir como de esos patrones en los que mentalmente pues no sé, por crianza o por lo que sea, siempre se ha mantenido. Entonces es muy complejo, pero es muy lindo uno darse cuenta como ya no me preocupo tanto o ya me relajo más frente a la situación que haya pasado, pues como este tipo de cosas, sea con la ayuda que hayas tenido. Sea con el retiro al que fuiste o con lo que te has dado cuenta o con el amigo que está ahí como repitiéndote, como de mira lo que te estás haciendo, si uno se lo permite también, porque si yo soy consciente de algo, pero no quiero cambiar, o sea, no quiero que me lo estén diciendo, o sea, no quiero que me Claro. estén recalcando y remarcando, porque ahí es donde se vuelven las amistades tóxicas, pues en mi concepto, o las relaciones tóxicas, porque es como, hey, si yo no quiero hacer tal cosa, Porque lo ¿por tengo que qué tengo que, hacer. exacto, y por qué me lo tienes que estar Recalcando, recalcando todo el tiempo? repitiendo. No lo hagas, no quiero que lo hagas. Y si la otra persona sigue en lo mismo y es como ya uno empieza como a cogerle fastidio, no, qué pereza, siempre otra vez con lo mismo, otra vez me estás diciendo esto, déjame, o sea, incluso si uno no quiere cambiar, porque en mi concepto lo estoy haciendo bien, mi mantra es, yo mientras no le haga daño a nadie, pues puedo hacer las cosas. Mientras yo no le esté robando, no le esté quitando la Claro, vida, no la pase por tranquilidad, lo que encima de sea, de nadie. nada, exacto. Para mí no estoy haciendo nada mal. Que a ti no te parezca la acción que yo estoy haciendo, pues
déjame. O que Es puede ser parte de la una acción, subjetividad. o puede que sea una acción mala, como por ejemplo no tener ahorros y gastarme toda la plata así, que incluso es muy particular porque tenemos una amiga así que lo hace, pero si no lo quiere, pues no quiere tener como eh, Ningún ahorro, ningún ahorro o cambio, porque para mí puede ser malo, pero para ella no. Yo no tengo por qué meterme en su vida Hay privada. gente que piensa, nos vamos a morir, yo no le quiero dejar nada a nadie, a Sí, mí me total, y es interesa vivir válido. yo, la vida es una, y Sí, yo no esté de acuerdo, no quiere exacto, decir que sea que esté malo. malo, es su decisión y es su vida, y finalmente las consecuencias que eso traiga las Ujú. asumirá esa persona. Exactamente. E incluso eso es lo que le pasa mucho a mi mamá, porque ella piensa mucho, porque ella sí es muy metódica. Ella es como yo. O sea, yo creo que ella Sí, hubiera sido. Como yo cuadriculados. no, yo soy como ella. Es muy cuadriculada también, entonces ella no tuvo la oportunidad de estudiar, pero estoy seguro que si hubiera estudiado, hubiera sido economista o pues aparte así de finanzas o ingeniería, pues como yo. Como tú. Sí. Hablando de números, de ingeniería, de finanzas. Exactamente, porque ella es muy metódica, o sea, ella no da un paso sin haber analizado un montón de situaciones y escenarios. Y le afecta mucho las decisiones que tomen otras, las hermanos, la familia, los tíos, el amigo, pues lo que sea, frente a decisiones malas, negocios malos que hayan tenido riesgos, porque mi mamá sí es muy conservadora, ella sí no se arriesga pues como con negocios que le puedan traer como... Claro, pues cualquier sí, tipo de inversión inversión de que alto riesgo, pues no lo hace, es muy conservadora pues en frente a sus finanzas. Entonces, si alguien lo hace, no, esa persona va a perder la casa, esa persona va a perder claro. tal cosa, entonces ahí es donde empieza de nuevo a caer en ese mismo Pero patrón. también eso es lo que uno hace de trasladarle los miedos, tus miedos, Exacto, a otros. exactamente. Entonces, en lugar de acompañarlo, darle apoyo, les está dando como inseguridad a las otras personas y la otra persona puede que no le interese. No, no me interesa, no me da igual, tal cosa. Pero a ella no, entonces ella se está trasladando esos problemas y está cargando con un montón de cosas que no necesita, o sea, que no, que incluso la otra persona ni siquiera le pidió. Entonces son como problemas que uno mismo a veces se carga y se tiene sin necesidad. Entonces, Eso, no. eso que decías también de cuando uno, por ejemplo, tiene una amistad o una relación que se va volviendo tóxica porque se repite mucho el patrón o lo que Eso. sea, pienso yo que cuando nosotros conectamos con un amigo, por ejemplo, normalmente conectamos en una coincidencia de algo. Por más diferentes Sí, que sí, seamos, total. siempre hay algo en lo que coincidimos. Y como cualquier relación, pues también hay cosas que uno tiene que ir pues sobrellevando, puliendo. El Hay respeto es la cositas base. que desde el respeto tú sabes que puedes con eso. O sea, puede que te lleves súper bien con esa persona, pero resulta que tu amigo le gusta mucho tomar y a ti no. Entonces tú terminas diciendo, ay, bueno, qué pereza, siempre que me invita solo a tomar. Bueno, entonces terminar haciendo algo que tú puedes decir, no, pero yo valoro mucho a esa persona, igual la quiero tener en mi vida. Pero con los años vamos creciendo y vamos creciendo en todo eso, cambias, o eso incluso pasa con la familia. Entonces uno Sí, empieza a cambiar, a crecer, a cambiar la forma en la que piensa y normalmente tu mismo círculo, ese círculo pequeño, crece contigo. sí. Entonces uno normalmente ve como ese crecimiento muy lineal en esos círculos de amigos. Pero pasa algo que vamos a hablar en episodios también más adelante y es que ese duelo de amistad también sucede porque definitivamente un amigo puede crecer y el otro no. Y ya eso que los unía o ese vínculo o eso se vuelve Sí pasa. irreconciliable. Sí. Pero eso no quita el que esa conexión fue para crecer algo en ese momento, para acompañarte o te apoyó, te orientó o al contrario, porque todos nos retroalimentamos, o sea, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y vamos creciendo O yo crecí en una cosa y mi otro amigo creció en en otra, otra. sí, porque incluso pues no existió esa conexión de crecimiento, pero porque tú estabas como en otro cuento, pues eso puede pasar también. Pero es muchísimo más complejo, pienso yo, con los amigos que con la familia. Porque, por ejemplo, uno a la familia le patina un poco más por Ujú. el vínculo que es casi inquebrantable, entre comillas, porque Exactamente. por lo menos yo soy una que sí considera que el hecho de que sean familia no quiere decir que el vínculo no se pueda romper,
porque lo que te tiene que unir son otras cosas, el respeto, la visión, la forma en la que mi energía puede no verse afectada por la tuya. Todo lo que no te perturbe, bienvenido. Exactamente, sí. Pero por eso uno, yo creo que le patina un poquito más a la familia, sobre todo a ese círculo cercano al núcleo, a la mamá, al papá, a los hermanos. Con los amigos muy cercanos uno hace lo mismo, pero llega también ese punto en el que se puede Sí, se quebrar puede por eso, romper. porque podemos patinar y patinar y patinar hasta que vemos que definitivamente Aquí no no fue. hay de dónde, no hay de dónde, que también pasa con las relaciones de pareja, Sí, que total. pasa creo que muchísimo más, y es que también uno a veces con los amigos creo que es hasta más permisivo que con la pareja, porque la pareja te confronta directamente en todo lo que eres, es tu espejo para lo bueno, para lo malo, para tu crecimiento, y por eso creo que se va arrastrando también un poco hasta que tal vez si uno quiso crecer, orientarse, ya ve al otro y dice, uy, no, Sí, eso que total. tenía antes, que nada que cambias, nada que mejoras, nada que se vuelve una queja tan constante que finalmente pues lo único que van a hacer es romperse, pero eso será algo que hablemos más Más adelante. adelante. Hoy estamos hablando de lo lindo, de conectar, después hablaremos de desconectar. Es cierto, sí, tienes toda la razón. Incluso eso tiene que ver mucho con las personalidades. O sea, uno debe respetar mucho. O sea, uno debe de saber y ser consciente del otro, pues, de que no tenemos que ser un espejo, que seamos iguales en todas, pues, en todo el ámbito, en todo el sentido de la palabra. Hay algo que me surge como pregunta y es que ¿no te parece que a veces hay personas que llegan a tu vida y llegan justo en el momento indicado? Como que es esa conexión, pero esa persona viene cargada como de información que tú necesitabas en ese momento. Sí, me ha pasado, pero más que todo, de pronto en el momento que yo necesitaba, porque pues uno a veces pasa pues por problemas solo o como que le cuentas a tus amigos y no te ayudan o no están o no han pasado por situaciones similares o no te pueden ayudar pues como frente a eso, sino como que después de que conoces la persona y ves que está pasando como por una situación similar, tú como, ay, puedo como sanar o puedo lograr eso que me tragué en su momento. Pues a mí me ha pasado ese Como que tipo de te puedes relaciones. soportar en Sí, eso. como, ay, qué bueno encontrar a alguien que me entiende en tal cosa, Que en le lo que me pasó haya lo pasado. mismo, Sí, que ya no me siento solo en esta emoción o en no, este sentimiento. exactamente, no necesariamente pues en el momento en el que me pasó, sino como posterior, porque me ha pasado, no sé, incluso de una persona de haber conocido pues como muchos, pues como por lo que te digo, soy de un círculo más bien pequeño y no me abro pues mucho a las personas de contarle como mis tipos de problemas o lo que yo haya tenido, pero las bonitas relaciones que he tenido pues como de personas las que he conocido que me han logrado superar esa etapa que de pronto dejé a un lado en mi vida, ha sido muy enriquecedor. O sea, sí ha sido muy chévere poder como contar con la experiencia de alguien o como con el conocimiento de lo que le haya pasado o cómo superó tal etapa Como frente que a lo que ha llegan a llegado. ponerte una curita Exactamente, una herida que en esa tenía herida que estaba ahí, abierta. en esa herida en Sí, el alma, en el corazón, por allá muy adentro, que uno dice, bueno, es un sí, dolor mío que nadie más lo sabe, superé. nadie más me va a entender, y sí, llega esa persona que sí te entiende, porque también o lo vivió, o le pasó, o tiene Exacto, es como ya has esa desbloqueado un logro. empatía. Sí, total, o sea, me ha pasado mucho, ha sido muy enriquecedor, o sea, muy lindo uno poder expresarse y conocer como con ese tipo de cosas y que te entiendan, o sea, decir como, no, es que a mí me pasó tal cosa por lo que haya sido con tal persona en tal momento y fue muy incómodo, fue maluco para mí, no lo logré como sanar en ese momento y decir como, oye, sí, no te juzgo, me pasó algo similar con tal persona o conmigo mismo y lo logré superar o logré pues como crecer frente a esto, ha sido muy chévere. O sea, sí, realmente ha sido muy bacano. Incluso lo que te digo, porque yo con mis amigos, los que tengo, me siento muy feliz porque me puedo expresar tal y como soy, porque yo sí tengo algo y es que soy muy particular. Yo me comporto mucho como en el sitio o en el círculo en el que me encuentre, ¿cierto? Entonces, Claro, según como la confianza, la energía, exacto, diría la yo. energía, sí, del momento, porque por ejemplo en el trabajo yo soy una persona totalmente diferente, o sea, yo no me expreso, no soy como soy con mis amigos normalmente, o como soy con mi familia, o como soy
en otro lado. Eso es muy Entonces, particular de ti, sí, 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 porque a mí me tocó ver desbloqueando niveles, exactamente. O sea, yo soy como desbloquear los logros, desbloqueando entonces yo soy muy niveles particular. de uno empieza conociendo un Sí, Gabriel hermético, serio. total. No estoy diciendo que no sea serio, No, soy muy serio. pero esa conexión diferente tuya, ya cercano de tu círculo, de que nos hemos vuelto familia, cambia Exacta. completamente. Mente, sí. Entonces, lo que te digo, porque por ejemplo en el trabajo yo soy muy serio, o sea, yo en lo que estoy haciendo, lo que voy, con los que estoy, con los que hablo, pues de lo particular, no quiere decir que no tenga compañeros de trabajo, que los estime, que los quiera, sí, los que estimo, los quiero, salgo con ellos, pues lo que tenemos que hacer, pero como que hasta ahí, o sea, no que voy a contarle un problema personal a alguien del trabajo, un problema muy íntimo, porque pues hay dificultades que uno le cuenta a sus compañeros como, mira lo que me pasó con esto, o ha pasado con esta tal cosa, pues esta Claro, cosa. como cosas de la Exacto, de la cotidianidad. cotidianidad o cosas pequeñas. Pero una Ya, dificultad grande que haya tenido yo en mi vida personal, con mi como pareja, no con mis abrir amigos, su corazón. no, es difícil para mí. O sea, hacerlo frente a agentes externos en el ámbito laboral, por ejemplo, porque es que incluso es muy particular porque yo conozco compañeros de trabajo en los que en el trabajo decían no, demasiado serio, o hace solamente esto, o hablamos pues y parchamos en el trabajo y hasta ahí llego, yo llego del trabajo, o sea, yo termino mi jornada laboral y me desconecto totalmente del trabajo. Por eso es que llego como que ese tipo de preocupaciones no van conmigo, porque yo las dejo en el trabajo, o sea, yo no me las Claro, traigo a la tienes esa casa, yo capacidad de no, haber sí, aprendido a soltar, a desligarte lo que es exacto, en el tiempo, en el modo y en el lugar que tiene que ser, y por fuera de total. ahí, no. Exacto, entonces cuando conozco ya mis amigos del trabajo o de otro lado, en otro ámbito donde ya son más cercanos, ya se vuelven como más familia, donde ya no es laboral, sino que ya es más personal, dicen como, güey, eso ya sos así. O sea, tenés como esa personalidad y yo, sí, es que yo en el trabajo no me comporto como me comporto en la casa. La vibra. Sí, exacto. Entonces son como, uy, eres totalmente diferente y soy muy diferente. Entonces tengo como esa capacidad de separarme frente a los ámbitos. Por eso digo que mi círculo social o familiar ya de amigos, que es muy cercano, es como Gabriel en su máxima expresión. Soy como ya Es muy acceso abierto, VIP sí, el VIP a la Pro. versión VIP Pro Max. Total. Frente a ese tipo de situaciones. Entonces, soy como muy particular frente a eso. Entonces, ya cuando me conoces más y ya estás como en mi círculo cercano, es chévere, pues no sé, para mí, entonces ya sí te puedo contar como cosas más personales, puedo expresarme más de cómo soy, entonces soy un poquito más libre. No quiere decir que no, pues que en el trabajo sea como más, o en otros ámbitos sea otra persona o no tenga mi personalidad, porque la sigo pues teniendo en mi esencia, pero soy más reservado, o sea, no te doy como el privilegio, Confianza. Yo sí, creo la que sí. confianza Sí, como esa de confianza hacerlo. de abrirte a ser como eres, porque eso tiene su Sí, no sé, mérito. es difícil, sí, es difícil como para mí, no sé, ser como la misma persona en el ámbito, pues Y no sé, conectar pues como de esa manera. A exacto. mí me ha pasado pues particularmente que yo siento que sí las personas que han llegado a mi vida o mis amigos han llegado justo en el momento indicado o han Ah, llegado justo como qué con eso lindo que yo eso. necesitaba como tú. De verdad. En mi Y versión Pro Max. en la versión Pro Max, que han llegado justamente en ese momento en el que hasta para cosas divertidas, o sea, como para, yo en ese momento de mi vida siento que necesito más diversión y justo llega esa persona que es súper chistosa o que tiene todos los planes, que Qué tiene todos los bacano. sueños, tiene un montón de cosas que yo no me hubiera atrevido a hacer sola y llega esa persona. Ahí tengo muy particular un recuerdo que hubo un momento en mi vida cuando recién yo me fui a vivir sola, pero sola entre comillas porque vivía con roomies. Entonces con roomies no estás realmente solo. Sí. Cuando ya decidí irme sola, yo dije, ay, va a ser difícil porque por lo menos con roomies pues tú hablas, Estaba el conversas, bulto ahí al lado. está ahí, sí. Pero cuando ya dije sola completamente, yo dije, uy, no, va a ser muy choqueante para mí.
Y ella escuchará este episodio y se reirá. Y justamente llegó a mi vida una persona que en este momento es una de mis mejores amigas y llegó a tocarme la puerta de un apartamento donde yo vivía sola y me toca y me dice, hola, mucho gusto, soy tu vecina del frente Qué y vamos a linda. ser amigas. Y yo, ¿Qué? Como en Crepúsculo. porque quienes me conocen, yo soy muy extrovertida, pero soy un poco tímida, entonces yo no voy conociendo personas por la calle, mis amigos también son muy poquitos y normalmente los he conocido como en espacios controlados o vinieron de un círculo que ya Sí. conocía por otras cosas, pero no como que yo conocía amigos ahí por la calle y me volví, no. Y conocerla a ella de esa manera me pareció súper extraño. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Quién se viene y se presenta así? Hola, y soy tu vecina y vamos a ser amigas. Pero resulta que sí, nos volvimos muy buenas amigas. Pues Y mira llegó ya. justamente en un momento en el que ella también empezó a vivir sola. Ah, Entonces ella se mira. había ido justo a vivir sola, yo sola, era la primera vez que ella vivía sola, era la primera vez que yo vivía sola y desde ese punto nos acompañamos y pues cada una como en su En su espacio, en su apartamento y todo, independencia, pero. cada una en su apartamento, yo con gato, ya con perros, o sea, Ah, qué con lindo. personalidades súper diferentes, pero llegó en un momento en que yo decía, wow, ¿de dónde vino? O sea, ¿cómo es Sí. posible que justo a mi vida llegue una persona así en este momento en que yo decía, qué miedo, cómo lo voy a enfrentar y no lo tuve que hacer sola? Dani, qué particular. Incluso es como si el universo te hubiera dicho, mira, Tin, para que Sí, no yo estés siento sola. No, eso. para que estés sola, pero no tan sola. Sí, como para que, yo digo que Tengas tu yo la espacio, pero estés sentí como para que nos acompañada. acompañáramos en el proceso, porque el Sí, proceso lo hicimos juntas, o sea, ninguna dejó de estar sola, cada una estaba en su apartamento, en su espacio, cada una hacía sus cosas, su vida, cada una estaba emprendiendo proyectos en ese momento sola, o sea, es que realmente coincidíamos mucho en todo lo en que nos muchas estaba cosas, pasando, sí. en todo ese cambio, en soltar, en dejar, y bueno, y también en querer retomarnos a nosotras mismas, como en retomar esa feminidad, el empezar a conectar con mujeres, porque a mí me pasó, no sé si alguien más se siente identificado con eso, pero yo creo que de pronto sí, y es que nos han vendido tanto la idea de que entre mujeres no nos llevamos, que las mujeres se tiran con las mujeres, que yo no tenía amigas mujeres. Ve, qué Yo tenía particular. amigos hombres, nunca había tenido como una amiga mujer. Y justo también en ese momento en que me estaba cuestionando todas esas cosas, de que me iba sola, todo esto, llega una amiga mujer que se presenta así de la nada y que tenía esa idea de un femenino muy marcado y que llegó también a equilibrarme un poco. Y yo estaba en un masculino muy marcado y le ayudé también a ella a equilibrarse un poco. Entonces fue un proceso Qué súper lindo. lindo, Sí. pero ese es el tipo de conexiones que yo digo, me llegó en el momento indicado. Y así yo creo que todas mis amigos tienen una historia detrás y esa historia marca un momento de mi vida. Espectacular, Y me no, han genial. acompañado. O sea, para mí los amigos son una curita al corazón, una curita al alma. Son el Sí. mejor compañero de camino que uno puede tener, es un amigo. ¿Qué te iba a decir? Dani, no, espectacular eso que dices porque, o sea, es muy particular porque yo no me he puesto a pensar en ese tipo de conexiones que de pronto sí, y lo más seguro, lo más probable es que sí me haya tocado, pues que me hayan llegado personas en momentos que lo necesitaba, pero no me he dado cuenta. Entonces, me voy a hacer como una, ¿cómo se dice? Una Una introspección introspección. donde me voy a cuestionar y voy a decir como, venga, sí. Porque he conocido personas que de pronto me han salvado y no me di cuenta porque soy muy despistado o por lo que haya, pues por lo que haya sido. No, porque a veces, por eso digo, uno a veces se fija mucho en la pareja, porque es que eso es lo que más nos Sí, de marcan. pronto La eso pareja, la pasa pareja, la pareja. Pero, wow, los amigos, las personas que llegan a tu vida son mágicas. total. Mágicas, esas conexiones son magia y te cambian o te apoyan o te ayudan o también te estancan. Sí. Entonces, no, pues invitemos a los oyentes que de pronto alguien se sienta como yo, que incluso esto es lo particular, que seamos como Sí. tan diferentes, que se sienta como yo, que no ha hecho como esa introspección, ay, jueputa, Introspección. que haga esa introspección y se dé cuenta de si realmente o no alguien le ha ayudado, que lo más seguro es que sí, probablemente porque incluso pues estamos en una sociedad, no estamos solos, formándonos solos.
y se dé cuenta pues de que quién le ha ayudado, qué ha hecho, y incluso pues que le agradezca, le diga como, hey, hace años no hablábamos, pero hey, gracias por salvarme en tal momento Pero que no me sabes di que cuenta. la invitación que me parece súper valiosa a que la gente revise esas conexiones y mire en Exacto, qué momento de su vida llegaron y cuáles de ellas son, wow, gracias, porque si no, esa valiosa, persona no hubiera sí, estado ahí, tal vez el desenlace hubiera sido diferente. total. Pero más allá de, pues sí, al que quieran le pueden decir gracias en este momento, pero muchos, tal vez esa conexión ya no está, Sí, por eso te digo, pues que puede ya no hayan pasado existe. muchos años y incluso le toque la puerta de nuevo y diga como, hey, gracias por salvarme en el 2013. Pero, Pero, pues sí, como para conocer ese Pero tipo de ahí cosas. va el ejercicio de gratitud. Y es que la Exacto. gratitud no necesariamente se la tengo que expresar al otro, Ah, porque mira. estamos en un universo donde todos estamos conectados, ya hablando un poco de mi misticismo, Sí. y es que esa conexión hay que agradecerla a quien genera la conexión. Entonces yo le tengo que dar gracias al universo por haberme permitido ese momento. Si yo te lo puedo Importante, compartir sí. a ti, que se lo he dicho y te adoro, pero siempre he agradecido muchísimo porque tú hubieras llegado a mi vida, porque me acompañaste en momentos muy difíciles, que yo en ese momento vuelvo y digo, donde tú no hubieras estado, no sé cómo hubiera sido el desenlace. Y ese es el Sí, tipo de tan cosas lindo. que yo vuelvo y digo, wow, o sea, es imposible que esto no tenga magia, es imposible que eso no haya tenido por ahí una manito de algo. Pero devolverme a decírtelo a ti, no solo te lo digo a ti, también le agradezco muchísimo a Al Dios, al universo. universo, a la fuente, a lo que A quieran lo que sea, decirle, sí. gracias, porque sin eso tal vez mi vida no sería lo que es en este momento. O no me hubiera dado la oportunidad de crecer o de aprender o de lo que sea que marca en ese momento. Entonces la invitación es, uno, a que revisen todas esas conexiones que han tenido y dos, a que agradezcan. Si pueden a la persona y si no, al Al universo. universo. Pero que agradezcan, sí, muy importante, Lina. Es que Dani, hermosa. Ay, no. Muchas gracias a ti también. No, pero sí, es muy importante, incluso es muy particular porque yo con pues, mi mejor amiga ella pasó una época muy difícil, o sea, estuvo también muy complejo y en ese momento hicimos como una introspección de lo que pudo haber pasado, entonces hicimos como un ejercicio en el que decíamos, uy, si no hubiese pasado esto, ¿dónde estarías en este momento o qué habría pasado? Pues nosotros como imaginando y es muy particular porque uno se da cuenta de eso y dice como, uy, qué importante que llegaste o que llegamos o que pasó tal situación porque a veces uno pues le da mucha rabia otro tipo de cosas. No, es que me quedé sin trabajo en el momento que indicaba, que yo no sé qué, pero eso transformó un montón de cosas y estás mucho mejor ahora. O estás o creciste mucho y aprendiste mucho de otras cosas, porque uno siempre está aprendiendo pues como constantemente con eso. Entonces es muy importante y ver como el lado bueno o el lado positivo de las cosas, porque todo es positivo. O sea, por más que haya sufrido, por lo que haya pasado, uno aprendió de eso y sabe que ese sentimiento pues no se va a volver a repetir o cómo no volverlo a repetir o cómo repetirlo de nuevo o cómo conocer pues ese tipo de personas, no sé, Estar es muy particular. atentos al para qué Sí, y no el por qué. El por qué no importa. ¿Para qué? ¿Qué aprendí? Esa experiencia llegó a mi vida para que ¿qué yo aprendí? ¿En aprendiera qué qué. crecí? Sí, total. ¿En qué crecí? No, importantísimo Y eso. bueno, yo creo que con esa invitación a que revisen esas conexiones que han tenido, a que puedan revisar si pueden agradecerle a sus amigos, si pueden agradecerle a su familia, a la conexión que sea, a la pareja incluso, Sí, porque puede total. haber pasado totalmente momentos que uno dice, wow, si no hubiera tenido a mi pareja, ¿cómo lo hubiera superado? Y si ya no están con esa pareja, no importa, agradezcanle al universo porque en ese momento, para eso que a ustedes les estaba pasando, no estuvieron solos y tuvieron a alguien que los escuchó, Total. que los acompañó. Y bueno, vamos a cerrar este episodio. Esperamos que les haya gustado. Sí, esperamos que les haya gustado como a nosotros. Yo Me feliz y encantó. agradecida de hacerlo contigo. No, yo igual, o sea, es muy particular porque incluso nunca me lo imaginé, nunca pensé estar aquí sentado, estar hablando Yo sé. de este tipo de cosas,
Pero no, es muy positivo. Incluso siento que ha sido muy chévere. O sea, fue muy, muy bacano expresarse, uno poderse liberar. Sí, sacar Sí. todo lo que hay adentro. Esperamos que a ustedes les haya encantado tanto. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, @magia y conexión, raya al piso, para que escuchen nuestros episodios en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify. También nos van a encontrar en Instagram. Les recordamos que en este espacio, además de estar nosotros, vamos a tener también muchos invitados, psicólogos, especialistas, terapeutas, que van a nutrir este espacio para que ustedes puedan tomar esas herramientas y utilizarlas en su proceso de expansión y de crecimiento. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el Chao. próximo episodio. Gracias.